mandó un resumen de su extensa hoja de vida, por lo que vamos a entrar directamente a la plática para sacarle el provecho al 100%. Va a tener una duración de 40 a 45 minutos y al terminar su intervención me quedaré yo con ustedes para aclarar cualquier duda. Entonces, bienvenido a la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y a la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, mi querido amigo, señor ministro de Finanzas del Estado de Guatemala. Si fuera tan amable usted de presentarse y saludar. Gracias, licenciado Oriana, pues es un gusto poder estar participando ahí con usted en su clase y agradecerle por la invitación, también a los estudiantes, pues un gusto saludarlos por esta vía. Y pues creo que es muy importante poder tener este tipo de intercambios para que los estudiantes pues vayan conociendo qué hacen las carteras de gobierno. Y en mi caso, pues mi nombre es Edwin Martínez, estoy desempeñando el cargo de ministro de Finanzas. Eh, pues ya en mi hoja de vida lo han ustedes observado, llevo acá alrededor de unos 28, 29 años. He estado 2 veces de viceministro y hoy que fui ascendido a ministro. Y aquí estoy pues trabajando siempre en beneficio y con la intención de que nuestro país salga adelante. Bueno, vamos a hacerlo, mi querido ministro y amigo, como que si fuera un privadito. Así. Entonces, la Bueno, primera pregunta que le tengo para usted y que va a enriquecer mucho el conocimiento de los alumnos, ¿sería usted tan amable de explicarnos qué es un ministro de Estado? bueno, un ministro de Estado dice que es el funcionario de más alto nivel que tiene a su cargo el dirigir a un ministerio, ¿verdad? Y ahí sí que operar lo que la ley manda para que el gobierno y el Estado funcionen de una buena manera y siempre apegados al derecho y a lo legal, que es lo importante en cada una de las instituciones. Entonces, pues puedo decirle que es un cargo que implica muchas responsabilidades, porque el tener ahí sí que, en el caso del Ministerio de Finanzas, alrededor de 1.400 personas a mi cargo, pues es una responsabilidad y se requiere también de tener el conocimiento de qué hace el ministerio y en el caso del resto del ministerio, qué hace cada una de las carteras, ¿verdad? Y pues eso, como le decía, de mucha responsabilidad, pero también creo que es importante la experiencia, el manejo de la información, porque cada ministro pues participa en el gabinete de gobierno, que es donde se toman las decisiones y donde el señor presidente de la República pues es quien lo dirige y donde hay que tener las capacidades para poder explicar y qué se está haciendo en cada una de las carteras. Entonces creo que es un cargo también de mucho prestigio, puedo decirlo. El llegar acá, pues en mi caso es un ascenso, no participo en política por el tiempo y por el desempeño que he tenido en el ministerio, pues logré escalar durante todo el tiempo que llevo en el ministerio ahí. Entonces también eso me hace asumir esto con responsabilidad y con la mayor seriedad que se requiere de un cargo de esta naturaleza. Sí, a decir una forma breve por el tiempo, señor ministro, usted sería tan amable de explicarle a los alumnos cuáles son las principales funciones como ministro de Finanzas, ¿verdad? Enumerar unas dos o tres o las que usted considere más importantes. Bueno, tal vez en temas de competencias o de responsabilidades, el Ministerio de Finanzas pues tiene a su cargo el desarrollo y la implementación de la política fiscal. Y al hablar de la política fiscal, pues está hablando del tema de ingresos, el tema de la ejecución de gastos en el Estado y el endeudamiento. Tal vez ahí podemos enfocar tres de las funciones importantes, pero también esto se materializa en lo que es el documento del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ¿verdad? Entonces, ahí
es donde la política fiscal se lleva a cabo. Pues es parte de mis responsabilidades formular el presupuesto, coordinar la política fiscal, coordinar también toda la política de ingresos, porque pues actualmente existe la Superintendencia de Administración Tributaria. Anteriormente a esta entidad, pues estaban las administraciones de rentas internas, que eran las que se encargaban del cobro de los impuestos. Pero ahí sí que por cuestiones de modernización en los estados, pues se crea la superintendencia y el ministro de Finanzas pues tiene a su cargo la presidencia de la SAT eh, para llevar a cabo la política fiscal, cómo mejorar e incrementar la recaudación del Estado, porque este es un tema muy importante y fundamental, porque en la medida en que el Estado tenga más dinero, entonces también va a poder atender una mayor cantidad de demandas y necesidades que la sociedad le hace al Estado. Y por supuesto, pues esta es una coordinación, tener también la capacidad de no endeudar tanto al país, porque el tema del endeudamiento, pues puedo decirles de que siempre se ve como algo malo, algo que está dañando a un Estado, pero en realidad no es eso. Una vez los recursos que se adquieren mediante el mecanismo de deuda se utilicen de una buena manera, de forma transparente, correcta y que vayan a los fines para los cuales se creó o se negoció el préstamo. Entonces, esto contribuye al desarrollo del país. Entonces, la política fiscal básicamente es esa, pero también otra de las funciones es, ahí sí que participar en el gabinete general de gobierno, participar también en el gabinete económico. O sea, son muchas las instancias en las cuales el Ministerio de Finanzas participa y que son parte de las funciones que se tienen. Ahí sí que buscar esa integralidad con el resto de ministros para que el Estado pues funcione de una buena manera. Y una de las tal vez funciones también importantes del Ministerio de Finanzas es de que tiene a su cargo, ahí sí que el control y también el ordenamiento de la ejecución pública. A la hora de ejecución se habla de el traslado y la administración de los recursos a las diferentes instituciones, no solo ministerios y secretarías, sino entidades descentralizadas, municipalidades, consejos de desarrollo, y esto pues es lo que requiere también de esa capacidad para poder trasladar en tiempo los recursos para que también quienes ejecutan recursos públicos puedan tener una buena ejecución. Y como les repito, es parte de esa integralidad y el Ministerio de Finanzas pues tiene esa relación con todas las entidades públicas. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos es acá donde se hacen los aportes para que funcione, al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, a los alcaldes del país. Entonces, es parte de estas funciones. Sí, muchas gracias, mi distinguido ministro. Cuando tuve la oportunidad de que en una refacción platicáramos de este tema y le hice la invitación para que usted amablemente nos diera esta plática con el actual ministro pues, de Finanzas del Estado de Guatemala, también me ofreció que está la posibilidad que en una segunda plática usted nos pueda apoyar con su viceministro que ve temas de la SAT. Y precisamente la tercera pregunta va dirigido hacia ahí. ¿La SAT depende de su ministerio, señor ministro de Finanzas? Bueno, la SAT es una entidad descentralizada, no depende directamente de finanzas, por la estructura que tiene y como su función principal es la recaudación de los impuestos. Y les mencionaba yo de que una de las competencias del ministerio es dar y llevar a cabo la política de recaudación de impuestos. Entonces, lo que sí pasa es de que el ministro de Finanzas preside el directorio de la SAT y el directorio de la SAT son tres funcionarios, dos directores que son nombrados por el presidente de la República y la ley manda de que el ministro de Finanzas lo preside. Entonces, eh, pues al final es el ministro de Finanzas quien le tiene la competencia de dirigir la política
de Ingresos del Estado. Y existe un superintendente de administración tributaria que es como la autoridad administrativa superior de la entidad para que pueda él, ahí sí que en función de las instrucciones del directorio, él llevar a cabo también y materializar la política fiscal de ingresos del país. Y ya la SAT es la que se encarga del cobro de los impuestos, de estar aplicando y desarrollando sistemas que permitan a los contribuyentes el facilitar el pago de los diferentes impuestos, porque la SAT es una entidad muy grande, por decirles, tiene alrededor de unos 7.500 trabajadores y funciona con un aporte que también le da el Estado en función de la recaudación que hace diaria, mensual y anualmente. Entonces, se le van trasladando los recursos, pero sí decirle de que el ministro de Finanzas es quien preside el directorio de la SAT. Sí, gracias, señor ministro. Una pregunta también obligatoria para que los estudiantes tengan claro. ¿Qué son los viceministros? Y en el caso suyo, en su ministerio, ¿cuántos viceministros de Estado tiene? Bueno, en el caso del Ministerio de Finanzas se cuenta con 4 viceministros y cada uno tiene sus competencias y son los funcionarios que tienen el grado jerárquico inferior al de ministro, ¿verdad? Y las funciones de ellos es apoyar al despacho superior en diferentes temas. Por ejemplo, aquí los 4 viceministros, hay uno de ingresos y evaluación fiscal y es quien me acompaña a las reuniones del directorio de la SAT para llevar el control de forma puntual y también ir ahí sí que coordinando, supervisando cómo va el tema de la recaudación. Hay otro viceministro de Administración Financiera que es quien ve todo el tema de gasto, todo el tema del traslado de recursos a las diferentes instituciones que conforman el sector público, no solo el gobierno central, sino el sector público, es todo. Ya les mencionaba yo, pues hay algunas instituciones, pero por ejemplo hoy que estamos en periodo de elecciones, es finanzas a través de este viceministerio que se le va trasladando el dinero de forma cuatrimestral y trimestral y este viceministerio administrativo es el que tiene a su cargo la dirección técnica del presupuesto, la tesorería nacional, la contabilidad del Estado y la dirección de crédito público. 4 directores rectores en el tema de administración financiera. Y bueno, ustedes, los estudiantes, se enteran de que pues al final el dinero lo paga la Tesorería Nacional cuando ya está todo coordinado y autorizado. Y hay otro viceministro de Transparencia que pues ahí la función principal es estar trasladando la información, tener los mecanismos de control de que los recursos públicos se están utilizando de una buena manera y trasladándose y trabajando en estar diseñando reportería que permita que la ciudadanía se entere de cómo gasta cada una de las instituciones, qué programas y qué proyectos están en ejecución. Y el último viceministro es el de Administración Interna, pero porque siempre el Ministerio de Finanzas tiene un presupuesto y tiene que ejecutarse de conformidad con la ley y la técnica presupuestaria. Y entonces hay un viceministro específicamente en apoyo al despacho para que pueda llevar un buen control y mecanismos de ejecución, porque contarles de que el Ministerio de Finanzas pues tiene alrededor de 18 direcciones, somos alrededor también de unos 1.400 empleados y esto pues implica estar teniendo los mecanismos de control para que dentro del ministerio pues los recursos se gasten de una buena manera. Entonces son los 4 viceministerios que tiene finanzas y que están en apoyo al, al despacho superior y luego pues están los directores, subdirectores, jefes de departamento y todo el personal operativo que lleva a cabo las diferentes actividades en función de la competencia de cada una de las direcciones que conforman el ministerio. Y tal vez sí es bueno aclarar de que el Ministerio de Finanzas pues no tiene la función de fiscalización, ¿verdad?
Eso solo únicamente lo tiene la Contraloría General de Cuentas. Más el Ministerio de Finanzas, decírselos de forma así muy puntual, se encarga de programar, presupuestar y hacer el traslado de recursos a las diferentes instituciones que conforman el sector público. Excelente, licenciado. Fíjese que usted sin querer tocó temas que son materia de derecho administrativo. Yo les tengo que hablar sobre la competencia, sobre la jerarquía, ¿verdad? Que hay una jerarquía ascendente, descendente, una jerarquía horizontal. Eso es lo bueno de hablar con un especialista en el tema. Y también le he comentado a mis alumnos que en un examen privado de nuestra carrera de Derecho, hay que leer más de 50 leyes administrativas por la forma en que está estructurado el Estado de Guatemala, principalmente el organismo ejecutivo. Entonces, me imagino, ¿verdad? Y quisiera que usted les comentara a los alumnos que el Ministerio de Finanzas también tiene una ley, ¿verdad? Una ley específica. Así es el decreto 114/97 es la ley del organismo ejecutivo. Y en esta ley pues están, ahí sí que todas las funciones, primero cómo está conformado el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y aquí es bueno aclararles, el organismo ejecutivo pues es parte del sector público, ¿va? Pero además están las entidades descentralizadas y están las municipalidades y todo esto pues conforma el sector público del Estado. Entonces, en lo que es el organismo ejecutivo, el decreto 114, pues le da las competencias y funciones a cada uno de los ministerios que conforman ahí sí que el organismo ejecutivo. Hay relaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación, el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Energía y Minas, Agricultura, Comunicaciones. O sea, cada ministerio en esta ley tiene sus competencias. Y esto es lo que a nosotros nos rige qué podemos hacer, ¿va? Porque ahí pues ustedes saben más que lo conocen mejor que yo, de que en el Estado pues se puede hacer todo aquello que la ley manda, ¿va? Y lo que no, pues no se debe de llevar a cabo. Y algo importante que además de la ley pues existen muchos manuales, muchos procedimientos que son parte de la técnica de administración de los recursos públicos y de la ejecución del presupuesto. Y yo creo que ahí es donde se vuelve muy importante el curso de Derecho Administrativo, porque pues en todas las instituciones públicas siempre existe una unidad o una dirección o una asesoría jurídica. Y por eso, pues, cuando platicaba con el licenciado, le decía que muy importante poder dar a conocer lo que se hace en lo público, porque cuesta conseguir abogados, por ejemplo, abogados que tengan los conocimientos y la experiencia en temas de ejecución presupuestaria, y creo que esto pues puede ayudar y también incentivar a que algunos puedan y les guste poderse preparar en ese sentido. Bueno, usted puso el dedo en la llaga, ya les dejó la inquietud a los alumnos que hay bastante campo para poder laborar ya en el ejercicio profesional, porque como usted bien lo dice, son muy pocos los abogados que manejan el tema administrativo. Entonces les queda ahí la inquietud de ponerle mucho más atención a estos temas, especializarse y pues van a abrirse muchas puertas en el futuro para pues poder optar a una asesoría o a un cargo como funcionario público. ¿Cómo podría usted contarnos, en base a la experiencia, el tiempo que tiene usted de ser funcionario público, cómo se siente como un funcionario público? ¿Cuál es su sentir? Bueno, mire, la verdad que para mí ha sido algo muy positivo y también, le digo, de mucho orgullo poder ver empezado en el ministerio en el puesto más bajo cuando empecé a trabajar y llegar al último, ¿verdad? Porque ser ministro pues, es el cargo, es la máxima autoridad acá en el ministerio y también por ese trabajo que llevo en casi 29 años, pues me siento muy satisfecho y también muy honrado, por decirle, del trabajo que he llevado a cabo, pues eh,
cuando platico con las personas, pues reconocen mucho la labor que he llevado a cabo aquí en el ministerio, y esto pues me permite también, eh, ahí sí que incentivar tanto a las personas de aquí, a los viceministros, directores, para que se dediquen y que sus actividades las hagan con mucho interés, que sí se puede hacer una carrera administrativa en el sector público. Y pues lamentablemente a veces pues quienes somos empleados públicos nos ven mal y nos tildan mal, pero y también de que no se trabaja, pero por ejemplo acá en el ministerio ustedes van a ver las luces encendidas 8 o 9 de la noche todos los días de gente que está trabajando y dedicándose a las actividades que tiene que hacer, porque en temas financieros, pues como además de la técnica, existe lo legal y hay tiempos para poder llevar a cabo las diferentes acciones, y entonces eso es lo que hace de que el trabajo financiero sí es bastante complicado y requiere de tiempo. Y lo que sucede en el Ministerio de Finanzas lo van a ver también en todas las instituciones públicas de las partes financieras trabajando sábados, domingos, para poder cumplir con las fechas y con todo lo que se requiere, porque pues yo siempre lo menciono, en el sector público gastar un quetzal o gastar 1.000 millones de quetzales lleva el mismo procedimiento, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener esa claridad, ese conocimiento, pero sí creo que el tiempo en que llevo acá en el ministerio me ha permitido también poder ordenar muchas cosas y poder contribuir también con el desarrollo del país y pues buscar siempre el buen uso de los recursos públicos, que es lo que desde finanzas se puede también lograr. Sí, una pregunta de respuesta rápida, mi querido amigo señor ministro. ¿Desde qué edad se puede ser ministro de Estado? Pues siempre, después de los 30 años, ¿verdad? Después de los 30 años. De los 30 años se puede estar Otra a cargo pregunta de que no ministro y podríamos viceministro. dejar en el tintero es el tema del presupuesto, ¿verdad? Es muy importante. ¿Qué nos podría hablar usted del presupuesto de la nación? Bueno, como ustedes saben, el proyecto de presupuesto lo trabaja el organismo ejecutivo y se convierte en ley cuando es aprobado por el Congreso de la República. Y para un país, pues la ley anual de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es quizá de las leyes más importantes y relevantes, porque es ahí donde se palpa, donde se escribe, donde está considerado y contenido todo aquello que el Estado va a llevar a cabo para lograr el desarrollo del país, ¿verdad? Y por eso, pues cuando yo les mencionaba la ley de presupuesto, pues conlleva ingresos, gastos y financiamiento, que es lo que la Constitución indica, ¿verdad? Que un presupuesto tiene que tener esos tres componentes, y es parte de las responsabilidades del ministerio elaborar este documento anualmente, ahí para que ustedes tengan conocimiento. Esto es un proceso que se inicia en el mes de enero, pues en el mes de enero ya entra en ejecución el presupuesto que fue aprobado en año anterior, pero también el Ministerio de Finanzas inicia el proceso de formulación del proyecto de presupuesto del siguiente año. Por ejemplo, en el 2023, en enero, pues empezó la ejecución del presupuesto 2023, pero a la vez empezamos a trabajar el proyecto de presupuesto 2024. La responsabilidad del Ministerio de Finanzas es entregarlo a más tardar el 2 de septiembre al Congreso de la República, y el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar o improbar el proyecto de presupuesto. Entonces, sí es muy importante de que para el gobierno exista un presupuesto aprobado, porque si no, pues se pierde tiempo en estar haciendo readecuaciones o reacomodos, porque el trabajar un proyecto de presupuesto como por las fechas que les di, pues lleva alrededor de 9 meses en el Ejecutivo y luego otros meses para que sea aprobado, y entonces ahí está a detalle todo programa, todo proyecto que el gobierno va a llevar a cabo. Sí, sí, vamos a hacer una pequeña pausa solo para preguntarle, José, cuántos minutos nos quedan para ver qué cantidad de preguntas podemos hacer todavía. 15 minutos, ¿Perdón? un aproximado de 15 minutos.
Nos quedan 15 minutos. Entonces, abusando de la confianza, mi querido amigo, señor ministro, pues un par de preguntitas más, ¿verdad? Fíjese que a través de la experiencia de dar el curso de Derecho Administrativo, yo doy Administrativo 1 y 2, y hay un procesal administrativo que no lo doy yo. Yo doy la parte sustantiva, pero la mayoría, no solo los alumnos, sino también profesionales y particulares, confunden impuestos con arbitrios. ¿Usted nos podría crear la diferencia? Bueno, pues los impuestos, ahí sí que como el término lo dice, es algo impuesto, ¿verdad? Y todo impuesto, su base es una ley. Y los impuestos, pues es una obligación de todos los ciudadanos pagarlos por las diferentes actividades que hacemos. Por ejemplo, nosotros que somos asalariados, pues pagamos el impuesto sobre la renta, pagamos el IVA cuando hacemos consumos. Los arbitrios son más contribuciones y los arbitrios pues se dan más en las municipalidades, ¿verdad? Porque son, ahí sí que son como mecanismos de apoyo que piden los gobiernos locales a su población para poder disponer de una mayor cantidad de recursos. Entonces, en el tema de impuestos, pues yo les puedo mencionar el impuesto sobre la renta, el IVA a las importaciones, el IVA a las exportaciones, el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto a los combustibles, está el impuesto de solidaridad, está el impuesto a las regalías, parece que por la explotación minera y así, y todos estos son impuestos, y cada impuesto pues tiene su ley. Y también cada impuesto, cuando el Congreso de la República lo crea, pues le da un destino en el gasto y le dicen en qué lo puede gastar. Y nosotros como Ministerio de Finanzas, pues tenemos que tener ese cuidado y como ese mecanismo de control para asignarlos únicamente a donde dicen las leyes. Y los arbitrios, pues por ejemplo, el boleto de ornato es un arbitrio, ¿verdad? Porque es una contribución temporal a una municipalidad y que pues no necesariamente tiene que ser aprobado por una ley. Entonces, el impuesto es algo, una obligación que tenemos todos de pagar por las diferentes actividades económicas que llevamos a cabo. Una empresa pues tiene que pagar los impuestos, se constituyen algunas en agentes retenedores. Por ejemplo, en los restaurantes uno va y consume alimentos, en la factura le ponen un total, pero de ese total hay un IVA que tiene que ser trasladado al, al, a la Superintendencia de Administración Tributaria, y así los supermercados también son agentes retenedores. Entonces, hay impuestos que los pagamos de forma directa. Por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos que se vence en este mes, pues tenemos que pagar nuestro impuesto anual y ese pues lo pagamos directamente a la Superintendencia de Administración Tributaria a través del sistema bancario, ¿verdad? Y los arbitrios pues casi siempre se pagan a las municipalidades. Sí, entonces, para cuestiones didácticas, ¿verdad? Y entender lo que usted nos ha explicado, el Estado de Guatemala es el único que por la ley, ¿verdad? Puede, digamos, cobrar impuestos para ponerle un nombre coloquial y lo hace a través del Ministerio de Finanzas y la SAT. Y las municipalidades no pueden cobrar impuestos, sino que lo que cobran son arbitrios. Y me imagino que es autorizado a través del Consejo Municipal. Eh, Así es. Me imagino como el alumbrado de la luz pública, ¿verdad? Que lo hacen a través de un arbitrio que ahora lo suman al recibo del cobro de la luz que hace la empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces, impuestos el Estado con finanzas y la SAT, y arbitrios y contribuciones solo las municipalidades. Así sería, ¿verdad? Así es, por ejemplo, los impuestos, como les mencionaba, hay directos e indirectos, ¿va? Entonces, los directos los pagamos, todo impuesto se paga a la Superintendencia de Administración Tributaria, a la SAT, ¿verdad? A través del sistema bancario. Y eso es lo que también ha ayudado a que se facilite el pago de los impuestos. Pero, por ejemplo, en las municipalidades, el servicio de agua, el servicio de basura, el alcantarillado,
Entonces, estos se pagan el boleto de ornato, o si se va a requerir un servicio adicional a la municipalidad, se pagan directamente a la municipalidad. Entonces, tal vez aquí lo que ayuda a diferenciar es de que el impuesto siempre va a tener de sustento una ley, ¿verdad? Mientras que el arbitrio o una contribución que se le pida al pueblo, pues va a ser el Consejo Municipal el que lo decide y lo aprueban con una resolución de ellos. Esto indistintamente del 10% constitucional que tienen asignadas las municipalidades en el presupuesto nacional de la nación, ¿verdad? Sí, las municipalidades por ley se les traslada, además del aporte constitucional, se les traslada también un porcentaje del impuesto al valor agregado, al IVA. Les corresponde un 1.5%. Y también por el tema de combustibles, también se calcula del porcentaje que les toca de lo que en total recauda la SAT y ya se les entrega mensualmente a las municipalidades. Entonces, las municipalidades, pues esa es la mayor fuente de financiamiento para que puedan llevar a cabo sus programas y proyectos. Pero adicionalmente muchos alcaldes hacen el esfuerzo de poder contar con recursos adicionales y ahí es donde entran los arbitrios, ¿verdad? O como ya les mencionaba, el boleto de ornato que lo pagamos es un apoyo a una municipalidad que lo pagamos una vez al año en función de nuestro ingreso. Ahí se paga, dependiendo de eso, pues ya hay un monto establecido y ahí se paga el boleto de ornato. Bueno, ya para finalizar y cumpliendo con el horario y no abusar también de su tiempo, y sabemos que usted está en labores y hizo este espacio exclusivamente como un aporte a los estudiantes sancarlistas y de la gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Algo que usted les quisiera decir a los alumnos, estudiantes, ahorita son de sexto semestre, administrativo 1, algo que usted considere oportuno para que pues les pueda servir a ellos en el futuro ya cuando sean profesionales. Bueno, yo tal vez lo que les mencionaba, ¿va? De que si hay estudiantes de derecho que les interese la cosa pública, pues pueden también capacitarse, ya sea en direcciones del Ministerio de Finanzas o el INAP también da cursos, porque sería muy importante poder contar, por decirles, con un banco de abogados que les interese ahí sí que el trabajo público y entonces eso requiere también de esa formación y como ustedes, pues me imagino ustedes como profesor en Derecho Administrativo, pues les da los listados de leyes que tienen que ver con todo lo administrativo del Estado. Creo que ahí sería muy, muy importante, por ejemplo, conocer la ley orgánica del presupuesto, el manual de clasificaciones del sector público, la ley anual del presupuesto, la ley de compras y contrataciones. O sea, es una cantidad de leyes en temas administrativos que es muy oportuno poderlas conocer y aplicarlas ahí sí que en la medida en que la ley manda, porque sí, yo que llevo años en esto, pues siempre tenemos inconvenientes para conseguir abogados. ¿Va? Por ejemplo, acá en el Ministerio de Finanzas, pues tenemos una unidad de asesoría jurídica, pero pues traemos abogados tal vez que no han trabajado, no se han desempeñado y los formamos y de aquí luego se van a otras instituciones, ¿va? Entonces yo creo que a los jóvenes, a los estudiantes que están en la carrera y preparándose, pues creo que sería muy, muy importante que les interesara el tema público, por supuesto, de que los abogados pues también en el tema privado creo que les es más rentable, pero como también ya a veces hay quienes les gusta lo público y creo y también la relación de dependencia, entonces eso también será una oportunidad y una posibilidad más de empleo. Hay, pues yo como ministro de Finanzas y también como platicamos, si en algún momento es importante que llegue el viceministro a explicarles más a detalle el tema de ingresos, pues será un gusto porque creo que nuestra función es poder compartir, ¿verdad? Y ahí sí que como dice el eslogan de la Universidad de San Carlos, pues y enseñar a todos
y yo también soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. ¿Verdad? Tengo otras maestrías ya en otras universidades, pero sí, mi carrera de profesional la saqué en la Universidad de San Carlos. Y entonces, Y dos pues, cosas muy muy agradecido. puntuales, mi querido señor ministro. Eh, Tomarle la palabra con el ofrecimiento que nos dio de aportarnos a su viceministro para que nos dé una plática similar en relación a la SAT y luego pues resaltar, ¿verdad?, que todo funcionario público se debe principalmente a nuestra constitución política de la República de Guatemala, ¿verdad? De ahí todas las leyes ordinarias en materia administrativa. Se nos ha ido el tiempo, señor ministro. Yo voy a tener la oportunidad de seguir compartiendo con usted, si Dios nos da vida, Así es. mucho tiempo, pero los alumnos quizá solo sea esta la única oportunidad y han tenido ese privilegio. Y en nombre de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a la cual también usted pertenece, y en nombre de nuestra gloriosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en nombre de mis estudiantes de Derecho Administrativo 1 y en nombre de mi persona, ¿verdad?, que soy el docente titular, Giovanni Orellana, pues realmente no hay palabras para agradecerle el tiempo, la voluntad, el conocimiento, el no egoísmo en compartirnos con todo eso que nos compartió en estos minutos. Muchas gracias. No, igualmente, licenciado, yo le agradezco ahí por la oportunidad de poder explicar y también, pues, trasladarle a los alumnos lo que es el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y a usted, pues, agradecerle también esta posibilidad de oportunidad. Que Un tengan un fuerte buen día y ahí abrazo, que siempre Dios lo estamos a la siga orden. bendiciendo a Igualmente a usted, usted, a licenciado. su familia y éxitos en sus labores, no solo personales, familiares, sino en ese cargo de tanta responsabilidad como ser el ministro de Finanzas del Estado de Guatemala. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su aportación. Muchas gracias, licenciado. Que tenga un buen día también y saludos a Un los abrazo a estudiantes. la Se distancia, cuida. sí. Dios me Igualmente, le bendiga. gracias. Buen día. Adiós.